Marido la despreció por ser empleada doméstica, pero jamás imaginó quién terminaría siendo su jefa. Mariana se despertó antes del amanecer, como lo hacía todos los días desde que tenía uso de razón. Su madre le había enseñado que el trabajo duro era la única manera de salir adelante en la vida. Había crecido en un barrio humilde, donde las casas eran pequeñas, pero el amor y la dignidad eran más grandes que cualquier mansión lujosa. A pesar de las dificultades, nunca le faltó el deseo de superarse, y mucho menos el sueño de tener una familia basada en el respeto y el amor verdadero. Cuando conoció a Rodrigo, pensó que el destino finalmente le estaba sonriendo. Él era un hombre encantador, con una sonrisa que derretía corazones y palabras dulces que la hacían sentir única en el mundo. En ese entonces, él no tenía dinero ni posición, pero tenía ambición, una llama ardiente en los ojos que prometía éxito y poder. Mariana creyó en él, en sus sueños, en sus promesas de un futuro juntos donde ambos crecerían de la mano. Ella trabajaba como empleada doméstica en casas de familias acomodadas, mientras que Rodrigo luchaba por abrirse camino en el mundo empresarial. Durante años, Mariana lo apoyó en todo, con sus ahorros, con su esfuerzo, con su amor incondicional. Nunca le importó trabajar largas horas, cocinar, limpiar o cuidar de su hogar, siempre con la esperanza de que, cuando llegara el éxito, seguirían siendo los mismos. Pero el éxito cambió a Rodrigo. No fue de la noche a la mañana, sino poco a poco, como una gota venenosa que cae en el agua sin que nadie lo note. Al principio, comenzó con detalles pequeños, una mueca de disgusto cuando Mariana llegaba a una reunión con sus compañeros de trabajo, un comentario despectivo sobre su ropa sencilla. La manera en que evitaba tomarla de la mano en público. Después vino la indiferencia. Rodrigo ya no la miraba como antes, ya no le decía que la amaba, ya no la abrazaba cuando llegaba a casa. Se quedaba hasta tarde en reuniones, con nuevas amistades que pertenecían a un mundo donde Mariana no encajaba. Y finalmente, llegó el desprecio. «Mariana, ¿vas a ir con esa ropa?», preguntó una noche, observándola de arriba abajo con una expresión de disgusto. Ella bajó la mirada a su vestido modesto, el mismo que había usado tantas veces en sus citas con él antes de que su fortuna cambiara. «Es el único bonito que tengo, Rodrigo». Él suspiró con fastidio. «Dios mío, Mariana, ¿cuándo vas a aprender? Ya no estamos en el barrio. ¿No entiendes que ahora soy un hombre importante? No puedo presentarte así». Las palabras de Rodrigo le dolieron más que una bofetada. «Yo creí que no te importaban esas cosas». «Claro que me importan», exclamó con impaciencia. «Estoy rodeado de empresarios, de mujeres elegantes, de gente con clase. Tú sigues siendo una sirvienta». Mariana sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Una sirvienta?» «Soy tu esposa», susurró con un nudo en la garganta. Rodrigo se encogió de hombros. «Sí, pero eso no cambia lo que eres». Esa noche, Mariana no pudo dormir. Se quedó sentada en la cama, abrazando sus rodillas, recordando los años en que se había sentido la mujer más amada del mundo. ¿Dónde había quedado aquel Rodrigo que la miraba con ternura, que la tomaba de la mano sin importar quién estuviera viendo? Al día siguiente, decidió que haría un esfuerzo para agradarle. Fue a una tienda de ropa elegante con los pocos ahorros que tenía y compró un vestido que, aunque sencillo, la hacía sentir hermosa. Se peinó con esmero y usó un poco de maquillaje. Cuando Rodrigo llegó a casa, Mariana lo esperaba con una sonrisa esperanzada. «¿Te gusta?», preguntó tímidamente. Rodrigo la observó un segundo y luego soltó una carcajada. «¿Estás jugando a ser dama de sociedad? Mariana, por favor, eso no te queda». El dolor en su pecho fue insoportable, pero lo peor aún estaba por venir. Esa noche, Rodrigo organizó una cena en casa con sus nuevos amigos empresarios. Mariana, como la esposa del anfitrión, quiso participar, pero en cuanto entró al salón con una bandeja de copas, escuchó lo que jamás habría imaginado. «No sé cómo lo soportas, Rodrigo. No es por nada, pero tu esposa parece más la sirvienta que la dueña de casa», comentó una mujer elegante, con una risa burlona. Rodrigo, en vez de defenderla, sonrió con sorna.
porque lo es. Las risas explotaron en la sala como una bomba. Mariana sintió que el mundo se le derrumbaba. Quiso marcharse, pero antes de que pudiera hacerlo, Rodrigo se acercó y, con la voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, lanzó las palabras que la marcarían para siempre. El salario de Mariana no alcanza ni para pagar sus calzones, ni siquiera su comida. Los invitados estallaron en carcajadas, como si fuera la broma más graciosa del mundo. Mariana sintió un ardor en la garganta, una mezcla de humillación y tristeza que la dejó sin aire. No pudo más. Soltó la bandeja y salió corriendo de la casa, con lágrimas deslizándose por su rostro. Se sintió pequeña, insignificante, usada. Todo lo que había dado, cada sacrificio, cada noche en vela apoyando a Rodrigo, se había convertido en nada. Esa noche, bajo la fría luna, Mariana tomó una decisión. Nunca más permitiría que nadie la pisoteara. Nunca más dependería de un hombre que no supiera valorarla. Nunca más sería la mujer que se conformaba con migajas. Era momento de comenzar su propia historia. La noche era fría, pero no más que el corazón de Rodrigo. Mariana caminaba sin rumbo fijo, con el alma hecha pedazos y las lágrimas marcando surcos en sus mejillas. A cada paso, las palabras de su esposo se repetían en su cabeza como un eco cruel. El salario de Mariana no alcanza ni para pagar sus calzones, ni siquiera su comida. Las risas, las miradas de burla, la traición de aquel hombre al que amaba con cada parte de su ser. ¿En qué momento todo cambió? ¿Cuándo se convirtió en una carga para él? El mundo que había construido en su mente se derrumbó en un solo instante. Había soportado su indiferencia, había cerrado los ojos ante sus desplantes, pero esto era demasiado. Sintió un nudo en el estómago, una sensación de náusea que la obligó a detenerse. Se apoyó contra un poste de luz, intentando recuperar el aliento. Miró hacia el cielo, pero ni siquiera las estrellas parecían consolarla. No tenía a dónde ir. No tenía a nadie. Toda su vida había girado en torno a Rodrigo, en ser una esposa fiel, en apoyarlo, en amarlo. Pero ahora, de golpe, se daba cuenta de que nunca había sido suficiente para él. El sonido de su celular la sacó de su trance. Sacó el aparato con manos temblorosas y vio el nombre de su única amiga verdadera, Doña Rosa. ¿Mariana? Mija, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes la voz así? Mariana intentó responder, pero su voz se quebró. Un sollozo escapó de su garganta y la mujer del otro lado de la línea entendió todo en un segundo. Dime dónde estás, te voy a buscar. No tuvo fuerzas para negarse. Dio su ubicación con un hilo de voz y se quedó ahí, sintiéndose más sola que nunca, hasta que las luces de un taxi se detuvieron frente a ella. Doña Rosa bajó de inmediato. Era una mujer robusta, de cabello encanecido y un corazón más grande que el universo. Mariana la había conocido cuando trabajaba en casa de la familia Torres, años atrás. Desde entonces, se había convertido en su confidente, en su madre adoptiva. Santo cielo, mija, murmuró al verla. Estás hecha un desastre. Ven acá. Mariana se dejó abrazar. Fue el primer gesto de amor genuino que recibió en mucho tiempo y no pudo evitar romper en llanto. Él me humilló, Rosa. Me hizo sentir como basura. SHH, ya. Ningún hombre tiene derecho a hacerte sentir así, ¿me oyes? Ninguno. Se subieron al taxi y, durante el trayecto, Mariana le contó todo. Las palabras crueles, las risas, la frialdad de Rodrigo. Doña Rosa escuchó con paciencia, con un dolor reflejado en sus ojos, como si fuera su propia hija la que sufría. Siempre supe que ese desgraciado no te merecía, sentenció. Pero no te preocupes, mija. Aquí tienes un hogar, lo que necesites, yo te ayudo. El taxi se detuvo frente a una casita modesta pero acogedora. Mariana bajó, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, tenía un refugio seguro. Esa noche, Doña Rosa la preparó un té caliente, le prestó ropa limpia y la arropó como si fuera una niña pequeña. Duerme, mi niña. Mañana será un nuevo día. Pero Mariana no podía dormir.
Su mente estaba llena de pensamientos oscuros, de recuerdos amargos, de un amor que se había convertido en una pesadilla. No sabía qué haría al día siguiente. No sabía qué rumbo tomaría su vida. Pero había algo de lo que sí estaba segura: no volvería a la casa de Rodrigo. No después de todo lo que había soportado. A la mañana siguiente, el sol brillaba con intensidad, pero Mariana se sentía en tinieblas. Se levantó temprano, a pesar de no haber dormido casi nada. Encontró a doña Rosa en la cocina, preparando café y tortillas. «Ven, siéntate. No puedes tomar decisiones con el estómago vacío». Mariana se dejó caer en la silla y aceptó la taza de café caliente. El primer sorbo le devolvió un poco de vida. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó doña Rosa con suavidad. Mariana dejó la taza en la mesa y se quedó en silencio. «No lo sé», admitió finalmente. «Lo único que sé es que no quiero volver con él». «Bien dicho, mija. Un hombre que te pisotea no merece ni tu sombra». Mariana suspiró. «Pero no tengo trabajo, ni dinero, ni un lugar donde vivir». «Yo te ayudaré. Conozco gente que necesita trabajadoras en una cafetería elegante. No es lo que soñabas, pero es un comienzo». Mariana sintió un nudo en la garganta. Después de todo lo que había pasado, aún quedaba gente buena en el mundo. «Gracias, Rosa. De verdad, gracias». Mientras tanto, en la casa que había dejado atrás, Rodrigo despertó sin siquiera notar la ausencia de su esposa. No la extrañó. No preguntó por ella. Simplemente asumió que estaba en casa, como siempre, cumpliendo con sus deberes. Bajó a la cocina y frunció el ceño al notar que no había café recién hecho ni desayuno en la mesa. «¿Mariana?», llamó, irritado. El silencio fue su única respuesta. Bufó con fastidio y revisó su celular. Ningún mensaje. ¿Qué mujer más irresponsable? Ni siquiera se le cruzó por la cabeza que ella pudiera haberse marchado. Para Rodrigo, Mariana siempre había sido algo seguro, algo que estaría ahí sin importar cuánto la despreciara. Pero estaba equivocado. A partir de ese día, Mariana ya no formaría parte de su vida. Y lo que menos imaginaba era que, en el futuro, sería él quien suplicaría por una segunda oportunidad. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando Mariana, con el corazón aún herido, se ajustó la blusa prestada por doña Rosa y se alistó para salir. Sus pensamientos eran un torbellino de dolor y confusión. Habían pasado solo unas horas desde que dejó la casa que compartía con Rodrigo, pero la sensación de vacío que la envolvía era indescriptible. Era extraño. Durante tantos años, había creído que sin él no sería nada. Que su existencia giraba en torno a él, a su felicidad, a su éxito. Y ahora, sola, sin su presencia asfixiante, sentía miedo, pero también algo más. Algo nuevo, desconocido. Libertad. Doña Rosa la observaba en silencio desde la mesa. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también orgullo. Sabía que Mariana estaba dando un paso difícil, pero necesario. «Mija, antes de irte a buscar ese trabajo, dime una cosa», dijo la mujer con voz firme. «¿Todavía lo amas?». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Lo amaba todavía? Su mente se llenó de recuerdos. Las primeras veces que Rodrigo la tomó de la mano, las noches en que se quedaron despiertos soñando con un futuro juntos, los besos llenos de promesas que ahora estaban rotas. Pero luego vinieron otros recuerdos. Las miradas de desprecio. Las palabras crueles. La forma en que la humilló frente a todos, como si no valiera nada. Apretó los puños. «No sé si lo amo», susurró, con la voz temblorosa. «Pero lo que sí sé es que ya no quiero sufrir por él». Doña Rosa sonrió con ternura y le acarició la mejilla. «Entonces ya diste el primer paso, mija. Ahora ve y demuestra que eres más fuerte de lo que él nunca imaginó». Esa tarde, Mariana se presentó en la cafetería que doña Rosa le había recomendado. No era un trabajo glamoroso, pero era un inicio. El gerente, un hombre serio pero justo llamado don Alberto, la miró de arriba abajo antes de cruzar los brazos.
¿Tienes experiencia atendiendo clientes? No directamente, pero he trabajado en casas, sé cómo tratar a las personas, respondió Mariana con humildad. El hombre la observó unos segundos más antes de asentir. Está bien. Comienzas mañana. Mariana suspiró aliviada. Era un trabajo sencillo, pero significaba mucho más que un sueldo. Era su primer paso hacia una vida nueva. Mientras Mariana se esforzaba por mantenerse firme en su decisión, en la casa que había dejado atrás, Rodrigo comenzaba a notar su ausencia. Al principio, pensó que Mariana regresaría esa misma noche. Luego asumió que estaba de capricho y que volvería con la cabeza gacha al día siguiente. Pero pasaron 2 días, luego 3, y no había señales de ella. El departamento, antes impecable, ahora parecía un desastre. Sin Mariana para limpiar, cocinar o cuidar de los pequeños detalles, el lugar se convirtió en un reflejo de su desordenada mente. Cada mañana despertaba esperando verla en la cocina, pero solo encontraba silencio. Cada noche llegaba a casa esperando el aroma de la comida casera, pero lo único que lo recibía era una soledad amarga. Fue entonces cuando comenzó a inquietarse. Mariana nunca había sido de las que desobedecen. Siempre estaba ahí, siempre atenta, siempre esperando por él. Pero ahora, ¿se había ido de verdad? La duda se convirtió en molestia, y la molestia en ira. ¿Cómo se atrevía a dejarlo? ¿Cómo tenía la audacia de marcharse sin su permiso? Seguro está en casa de esa vieja metiche, gruñó, refiriéndose a doña Rosa. Marcó su número, pero Mariana no contestó. De pronto, una idea cruzó su mente. Si Mariana no había vuelto, debía haber un motivo más grande. Tal vez, alguien más. El pensamiento lo consumió de celos. Sin perder más tiempo, tomó su chaqueta y salió. Mariana apenas había terminado su primer turno en la cafetería cuando sintió que su mundo se tambaleaba de nuevo. Mariana. Su corazón se detuvo. Esa voz. Se giró lentamente y ahí estaba él. Rodrigo. De pie frente a la puerta del local, con los ojos oscuros como la tormenta. El miedo la paralizó. No porque él fuera violento, sino porque todavía podía herirla con sus palabras, con su indiferencia, con su desprecio. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz firme, aunque por dentro temblaba. Rodrigo cruzó los brazos. Debería preguntarte lo mismo. ¿Desde cuándo trabajas como mesera? Mariana sintió una punzada en el pecho. Ahí estaba de nuevo, esa arrogancia que tanto la había lastimado. Desde que decidí dejar de depender de ti. Rodrigo soltó una carcajada seca. Por favor, Mariana. No seas ridícula. Tú no sabes hacer otra cosa más que limpiar y servir. Las palabras le dolieron, pero esta vez no la hicieron temblar. ¿Y qué si es así? Al menos ahora soy libre. Rodrigo la miró fijamente. Sus ojos estaban llenos de frustración. No entendía cómo Mariana, la mujer que siempre había estado a su sombra, de pronto se mostraba tan segura, tan firme. ¿Quién te metió estas ideas en la cabeza? ¿Quién te convenció de que podías dejarme? Mariana lo miró con incredulidad. ¿De verdad piensas que alguien tuvo que convencerme? Rodrigo, tú me obligaste a irme. Tú me humillaste, me despreciaste, me hiciste sentir como basura. Rodrigo frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la cafetería se abrió de nuevo. ¿Pasa algo aquí? Ambos se giraron. Un hombre alto, de porte elegante y mirada intensa, se acercó a Mariana con expresión preocupada. Era Héctor, el dueño de la cafetería. Rodrigo lo miró con desdén. ¿Quién eres tú? Héctor lo ignoró y se dirigió a Mariana. ¿Este hombre te está molestando? Mariana sintió el calor subir a su rostro. No estaba acostumbrada a que nadie la defendiera. Yo. Rodrigo rió con burla. Ah, ya veo. Así que este es el motivo por el que huiste. Mariana negó con la cabeza, pero no tuvo tiempo de responder. Héctor, con un tono sereno pero firme, dijo. Si no tienes nada más que hacer aquí, te sugiero que te vayas. Rodrigo lo fulminó con la mirada,
pero sabía que no podía hacer un escándalo en público. Se acercó a Mariana y susurró: «Te vas a arrepentir de esto». Luego, sin esperar respuesta, se marchó. Mariana sintió su cuerpo temblar, pero esta vez no era por miedo, sino por rabia. Nunca, en todos los años de su matrimonio, Rodrigo se había sentido amenazado. Y ahora, por primera vez, lo vio inseguro. Tal vez, solo tal vez, comenzaba a entender que había perdido algo valioso. Pero ya era demasiado tarde. El sonido de la cafetera burbujeando en la mañana llenaba el pequeño pero acogedor local. Mariana se ajustó el delantal y respiró hondo. Era su cuarto día trabajando en la cafetería, y aunque al principio la idea de servir mesas la había hecho sentir humillada, ahora lo veía con otros ojos. No era solo un empleo. Era su primer paso hacia una vida diferente. Se había despertado temprano, como siempre, pero esta vez sin la angustia de tener que enfrentarse a Rodrigo. No más miradas de desprecio, no más palabras hirientes. Solo ella, un nuevo día y la oportunidad de construir algo propio. Pero la sombra de su pasado aún la perseguía. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver la expresión de Rodrigo cuando la encontró en la cafetería. Esa mirada de sorpresa y rabia, como si no pudiera concebir que ella tuviera la audacia de alejarse de él. Y sobre todo, la amenaza en su voz antes de irse. «Te vas a arrepentir de esto». Un escalofrío recorrió su espalda, pero se obligó a ignorarlo. No podía seguir viviendo con miedo. «Mariana, la mesa 5 necesita más café», le avisó Julia, una de las meseras. «Voy enseguida», respondió con una sonrisa. Se acercó con la cafetera en mano y vertió el líquido humeante en la taza del cliente. Pero cuando levantó la vista, sintió que el corazón se le detenía en el pecho. Rodrigo estaba ahí, sentado en una de las mesas del fondo, con los brazos cruzados y una expresión de absoluta superioridad. Mariana se congeló. «¿Qué haces aquí?», susurró, sintiendo su pulso acelerarse. Rodrigo sonrió con burla. «¿No puedo venir a tomar café? Después de todo, es un lugar abierto al público, ¿no?». Mariana apretó la mandíbula. Sabía perfectamente por qué estaba ahí. «Si vienes a molestarme, por favor vete». Rodrigo dejó la taza en la mesa y la miró con fingida sorpresa. «¿Molestarte? Mariana, no seas dramática. Solo quería verte. ¿O acaso ya me olvidaste tan rápido?». Mariana sintió una punzada en el pecho, pero se negó a ceder. «Sí, Rodrigo. Te olvidé en el momento en que me humillaste frente a todos». La sonrisa de Rodrigo se desvaneció por un instante, pero luego se inclinó hacia ella con una expresión calculadora. «Mira, Mariana, no quiero pelear contigo. Sé que te enojaste, pero ambos sabemos que no puedes seguir aquí para siempre. No eres una mesera. Tú perteneces a mi lado, en nuestra casa». Mariana sintió un nudo en la garganta. «Esa nunca fue mi casa, Rodrigo. Solo era un lugar donde tú me hacías sentir menos». Rodrigo suspiró con impaciencia. «Mariana, sé realista. ¿De verdad crees que puedes vivir así? ¿Sirviendo café, limpiando mesas? Tarde o temprano te darás cuenta de que no tienes otro camino». Mariana lo miró fijamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que las palabras de Rodrigo no tenían poder sobre ella. «Prefiero limpiar mesas todos los días de mi vida antes que volver contigo». Rodrigo apretó los labios y su expresión se oscureció. «Te arrepentirás, Mariana. Créeme». Sin decir más, se levantó y salió de la cafetería. Mariana se quedó de pie, con las manos temblorosas, sintiendo que acababa de librar una batalla silenciosa. Pero no era la última. Esa noche, después de cerrar la cafetería, Mariana caminó de regreso a casa de Doña Rosa con el corazón aún latiendo con fuerza. La amenaza de Rodrigo seguía resonando en su mente. Al llegar, Doña Rosa la recibió con una taza de té caliente. «Tienes cara de haber visto a un fantasma», comentó con preocupación. Mariana dejó su bolso en la silla y suspiró. Rodrigo vino a la cafetería. Doña Rosa chasqueó la lengua.
Ese desgraciado no tiene vergüenza. ¿Qué quería? Decirme que tarde o temprano volveré con él. Doña Rosa bufó con indignación. Claro que no. No después de lo que te hizo. Mariana sonrió con tristeza. Él sigue creyendo que sin él no soy nada. Doña Rosa le tomó la mano con cariño. Pero tú ya sabes que eso no es cierto, ¿verdad? Mariana asintió. Sí. Y voy a demostrarlo. Los días pasaron y Mariana siguió trabajando con más esfuerzo que nunca. Se hizo amiga de Julia y los demás empleados, e incluso comenzó a recibir cumplidos de los clientes por su amabilidad. Pero lo que más la sorprendió fue la actitud de Héctor, el dueño de la cafetería. Al principio, él era solo un hombre serio que la observaba con curiosidad. Pero poco a poco, comenzó a notar algo en ella. Mariana, ¿puedo hablar contigo un momento? Le dijo una tarde, llamándola a su oficina. Ella asintió, nerviosa, y entró en el pequeño despacho. Has hecho un buen trabajo estos días. Eres atenta, trabajadora y aprendes rápido. Mariana sintió un calor en el pecho. Desde que había dejado a Rodrigo, nadie le había dicho algo así. Gracias, señor Héctor. Él la miró fijamente. No quiero que sigas siendo solo una mesera. Mariana parpadeó, confundida. ¿Perdón? Héctor apoyó los codos sobre el escritorio. Tienes potencial, Mariana. No sé qué pasó en tu vida antes de llegar aquí, pero veo en ti algo especial. ¿Alguna vez has pensado en aprender sobre administración de negocios? Mariana sintió un nudo en la garganta. Yo, no sé si soy capaz. Héctor sonrió con amabilidad. Todos comienzan desde abajo. Pero si quieres intentarlo, puedo ayudarte. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió que alguien creía en ella. Sí, dijo finalmente. Quiero intentarlo. El tiempo pasó con la velocidad de un suspiro. Lo que comenzó como una simple oportunidad en la cafetería de Héctor pronto se convirtió en un nuevo propósito de vida para Mariana. Al principio, todo era confuso. Aprender sobre administración, logística y manejo de clientes era un desafío enorme para alguien que nunca había trabajado en algo más allá del servicio doméstico. Pero Mariana no era una mujer que se rendía. Cada noche, después de su turno, se quedaba en la pequeña oficina de Héctor, revisando números, analizando reportes y memorizando conceptos de negocios que jamás pensó que entendería. Héctor era un mentor paciente. No la trataba con condescendencia ni le hacía sentir que sabía menos. La guiaba con respeto, como si creyera en su potencial más de lo que ella misma lo hacía. Y así, poco a poco, Mariana empezó a transformarse. Cada día, su confianza crecía. Ya no era la mujer que bajaba la mirada cuando alguien la menospreciaba. Ahora, sostenía la cabeza en alto y enfrentaba los desafíos con determinación. Pero no todo era fácil. Rodrigo seguía rondando su vida como una sombra. Aunque ya no la buscaba directamente, Mariana sentía su presencia de manera constante. Amigos en común le contaban que él hablaba de ella con desprecio, diciendo que su capricho pronto terminaría y que regresaría suplicando su perdón. Pero lo peor fue cuando recibió una llamada inesperada. Mariana, soy Esteban, dijo la voz de un antiguo amigo de Rodrigo. ¿Esteban? ¿Por qué me llamas? Y mira, sé que no debería meterme, pero hay algo que debes saber. Rodrigo, no está bien. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir? Desde que te fuiste, ha cambiado mucho. Al principio se hacía el fuerte, diciendo que eras tú quien perdería sin él. Pero ahora, bebe más de la cuenta, falta al trabajo y lo han amenazado con despedirlo. Mariana sintió una mezcla de emociones. Durante tanto tiempo, había sido ella quien lloraba, quien sufría por Rodrigo. Ahora, por primera vez, él era quien estaba perdiendo el control. Pero no podía sentir compasión por él. No después de todo el dolor que le había causado. Gracias por decirme, Esteban. Pero ya no es mi problema. Colgó la llamada con la certeza de que no miraría atrás. Los meses pasaron, y con ellos,
el éxito de Mariana comenzó a florecer. Héctor, impresionado por su crecimiento, la promovió a encargada de la cafetería. Ahora supervisaba empleados, manejaba proveedores y hasta tomaba decisiones importantes sobre el negocio. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue su idea innovadora: modernizar la cafetería y expandirla a nuevas ubicaciones. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Héctor una tarde, mientras analizaban los números. Sí. La gente ya nos conoce, tenemos una clientela fiel. Si abrimos otra sucursal en un punto estratégico, duplicaremos nuestras ganancias en poco tiempo. Héctor sonrió con orgullo. Has cambiado, Mariana. Ella lo miró con curiosidad. ¿Para bien o para mal? Para mejor. Ahora eres una mujer fuerte, segura, poderosa. Las palabras resonaron en su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la llamó poderosa? Tal vez, por primera vez en su vida, realmente lo era. Mientras Mariana subía, Rodrigo caía en picada. Los problemas en su empresa se habían agravado. Sus jefes, cansados de su falta de compromiso, lo despidieron sin contemplaciones. Y Vanessa, la mujer por la que había despreciado a Mariana, lo abandonó en el mismo instante en que supo que ya no tenía dinero. No voy a quedarme con un fracasado, fueron sus últimas palabras antes de marcharse. Rodrigo, ahora solo, sin dinero y sin poder, comenzó a comprender algo que nunca había querido aceptar. Mariana había sido su mayor tesoro. Pero ya era demasiado tarde para recuperarla. Un año después, Mariana no solo era dueña de una cafetería. Ahora tenía 3 sucursales y estaba planeando expandirse aún más. Se había convertido en una empresaria exitosa, admirada por todos. Y lo mejor de todo, lo había logrado sola, sin depender de ningún hombre. Pero el destino aún tenía una última carta que jugar. Porque una tarde, mientras revisaba un contrato en su oficina, su secretaria entró con una expresión de asombro. Señorita Mariana, hay alguien que quiere verla. Dile que pase. La puerta se abrió, y ahí estaba él. Rodrigo. Pero ya no era el hombre arrogante que la había despreciado. Ahora lucía cansado, con el rostro ojeroso y la mirada apagada. Mariana sintió una punzada en el pecho, pero no era amor. Era algo muy diferente. Era triunfo. Mariana, susurró él, con voz quebrada. Necesito hablar contigo. Ella lo observó en silencio, con la certeza de que ese momento llegaría tarde o temprano. Finalmente, el hombre que la humilló estaba ahí, suplicando. Pero ya no quedaba nada de la Mariana que él recordaba. Ahora era ella quien tenía el control. Y esta vez, no habría segundas oportunidades. El aire en la oficina de Mariana se volvió pesado en el instante en que Rodrigo cruzó la puerta. No era el mismo hombre que alguna vez la había humillado con arrogancia. Ahora, su postura estaba encorvada, sus ojos tenían ojeras profundas y su ropa, aunque aún decente, ya no tenía el mismo brillo de antes. Parecía más viejo, desgastado por el peso de sus propios errores. Pero Mariana no sintió lástima. No después de todo el dolor que él le había causado. Se acomodó en su silla con calma, entrelazando los dedos sobre el escritorio mientras lo observaba sin expresión. Rodrigo, qué sorpresa verte aquí, dijo con frialdad. Rodrigo tragó saliva, como si le costara hablar. Yo, sé que soy la última persona a la que quieres ver. Mariana levantó una ceja. Correcto. El hombre bajó la mirada por un momento y respiró hondo. Pero no tengo a dónde más ir. La confesión la tomó por sorpresa, aunque no lo dejó ver. Eso no es problema mío. Rodrigo levantó la cabeza y sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora mostraban algo que Mariana nunca creyó ver en él. Desesperación. Perdí todo, Mariana. Mi trabajo, mi dinero, incluso Vanessa me dejó. El nombre de la mujer con la que la había traicionado ya no le causaba dolor. Solo indiferencia. No es sorprendente, respondió con sequedad. Ella nunca te quiso, solo quería lo que podías darle. Rodrigo cerró los ojos con un gesto de derrota. Lo sé, lo supe demasiado tarde.
El silencio se instaló entre ellos. Mariana podía ver cómo su mundo se había venido abajo y cómo, después de todo, había terminado donde siempre creyó que nunca estaría, rogándole a ella. Y parte de ella quería disfrutar ese momento, quería saborear su caída como él había saboreado su humillación. Pero no podía olvidar quién era. Había trabajado demasiado para convertirse en la mujer que ahora era. Y la mujer que era ahora no perdería su tiempo con alguien como él. ¿Para qué viniste, Rodrigo? Preguntó finalmente, cansada del drama que él intentaba construir. Rodrigo se frotó la cara, como si reunir las palabras le costara un esfuerzo sobrehumano. Necesito un trabajo. Mariana sintió que su estómago se contraía, pero su rostro se mantuvo impasible. ¿Me estás pidiendo que te contrate? Rodrigo asintió lentamente. Haré lo que sea, Mariana. Lo que sea. Solo dame una oportunidad. El destino tenía un extraño sentido del humor. Años atrás, ella había estado en su lugar. Humilde, necesitada, rogando por un poco de dignidad. Y él le había negado todo con cruel indiferencia. Ahora el mundo había girado. Y él estaba completamente a su merced. Mariana se levantó de su silla y rodeó el escritorio con pasos medidos. Se detuvo frente a Rodrigo, quien la miraba con incertidumbre. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche, Rodrigo? Él frunció el ceño. ¿Qué noche? Mariana inclinó la cabeza con ironía. Aquella en la que me humillaste frente a tus amigos, cuando dijiste que mi salario no alcanzaba ni para pagar mi ropa interior ni mi comida. Rodrigo parpadeó, con la culpa reflejada en su rostro. Mariana, yo. Ahora dime, lo interrumpió ella, cruzándose de brazos, ¿cuánto dinero tienes tú en este momento? Rodrigo desvió la mirada, avergonzado. Nada. Entonces supongo que ahora eres tú quien no tiene para pagar ni su ropa ni su comida. El golpe fue certero. Rodrigo se removió incómodo, pero no intentó justificarse. Mariana suspiró. No voy a darte un trabajo, Rodrigo. Él la miró con súplica. Por favor, Mariana, no tengo a nadie más. ¿Y cómo crees que me sentí cuando me despreciaste? Rodrigo cerró los ojos con resignación. Lo entiendo, y lo merezco. Mariana se mantuvo en silencio por un largo momento. Luego, sin decir más, caminó hasta la puerta de su oficina y la abrió. Adiós, Rodrigo. Él comprendió el mensaje. Con la cabeza gacha, salió de la oficina sin mirar atrás. Y cuando la puerta se cerró detrás de él, Mariana sintió que, finalmente, había cerrado el capítulo más doloroso de su vida. Ahora, era completamente libre. La noche había caído sobre la ciudad, envolviéndola en un manto de luces titilantes y murmullos lejanos. Desde la ventana de su oficina, Mariana observaba el horizonte con la mente perdida en pensamientos que no la dejaban en paz. Horas antes, había cerrado la puerta en la cara de Rodrigo. Lo había visto irse con los hombros caídos, con la desesperanza pintada en el rostro de quien ya no tiene nada. Y aunque no lo admitiría en voz alta, una parte de ella sintió una punzada en el pecho. No era amor. No era nostalgia. Era una sombra del pasado que se resistía a desvanecerse por completo. Tú no eres la misma de antes, se recordó a sí misma en voz baja. No puedes permitir que la culpa te gane. Se alejó de la ventana y tomó su bolso. La jornada había sido larga, y el cansancio pesaba en cada uno de sus músculos. Pero justo cuando estaba a punto de salir, su teléfono vibró en la mesa. Un mensaje. De un número desconocido. Tenemos que hablar. Es importante. Es sobre Rodrigo. Mariana frunció el ceño. El número no le resultaba familiar, pero el mensaje encendió una alarma en su interior. ¿Ahora qué? Por un instante, pensó en ignorarlo. Rodrigo ya no era su problema. Había tomado su decisión y no tenía intención de mirar atrás. Pero algo en su interior le susurraba que no debía dejarlo pasar. Finalmente, suspiró y escribió una respuesta breve. ¿Quién eres y qué quieres? Los segundos parecieron eternos hasta que la respuesta llegó.
Soy Esteban. Rodrigo necesita ayuda. No puedo explicarte por mensaje. Por favor, ven al Café Imperial en media hora. Mariana apretó los labios. Esteban. Recordaba ese nombre. Había sido amigo de Rodrigo en sus años de gloria, uno de esos hombres que se sentaban a su lado en restaurantes caros, riendo de chistes vacíos y compartiendo copas de vino con mujeres interesadas. Si incluso él estaba preocupado, algo grave debía estar pasando. Contra su propio juicio, tomó su abrigo y salió de la oficina. El Café Imperial tenía un aire nostálgico. Con sus lámparas de luz tenue y música suave de fondo, era el tipo de lugar donde solía soñar con una vida mejor cuando aún estaba casada con Rodrigo. Ahora, la ironía la hacía sonreír con amargura. Entró y, de inmediato, vio a Esteban en una de las mesas del fondo. Estaba solo, removiendo el café con un gesto de preocupación. Cuando la vio, se levantó de inmediato. Mariana. Gracias por venir. Ella se cruzó de brazos. No me agradezcas aún. No sé por qué estoy aquí. Esteban suspiró y le indicó que se sentara. Es sobre Rodrigo. Está peor de lo que imaginabas. Mariana levantó una ceja. Ya lo vi. Sé que perdió todo. No es solo eso, murmuró Esteban, bajando la voz. Rodrigo está enfermo. El aire pareció estancarse en su pecho. ¿Qué? Esteban asintió con gravedad. Hace meses que no va a un médico, pero los síntomas son evidentes. Bebe demasiado, ha adelgazado, y sus manos tiemblan todo el tiempo. A veces no recuerda cosas básicas. Hay días en los que ni siquiera puede levantarse de la cama. Mariana sintió un escalofrío recorrer su piel. ¿Por qué me dices esto a mí? Esteban la miró con una expresión sincera. Porque eres la única persona que alguna vez le importó de verdad. Mariana sintió un nudo en la garganta. No era su problema. Rodrigo había tomado sus decisiones. Pero, ¿podía realmente ignorarlo sabiendo que estaba así? Cerró los ojos por un momento, tratando de calmar el torbellino en su mente. Finalmente, exhaló y dijo: Llévame con él. La habitación de hotel donde Rodrigo se refugiaba era un reflejo de su estado actual, decadente, sombría, sin rastro del hombre que alguna vez fue. Cuando Mariana cruzó la puerta, sintió que el aire se volvía denso. Rodrigo estaba ahí, sentado en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida. Su piel tenía un tono pálido, sus mejillas estaban hundidas y sus ojos, antes llenos de altanería, ahora parecían dos pozos vacíos. No se dio cuenta de su presencia hasta que Esteban habló. Rodrigo, tienes visita. Rodrigo levantó la cabeza lentamente y parpadeó, como si creyera estar viendo una alucinación. Mariana. Su voz sonó rasposa, cansada. Ella tragó saliva y dio un paso adelante. Bola, Rodrigo. El hombre intentó sonreír, pero su expresión se quebró antes de lograrlo. Pensé que nunca volvería a verte. Mariana sintió una oleada de emociones encontradas. La última vez que se vieron, él aún intentaba aferrarse a su orgullo. Ahora, solo quedaban ruinas de lo que alguna vez fue. Me dijeron que estabas enfermo, dijo en voz baja. Rodrigo soltó una risa amarga. Parece que ahora soy yo el que no vale ni para pagar su comida, ni su ropa. Mariana cerró los ojos con fuerza. Años atrás, esas mismas palabras habían sido usadas como un puñal contra ella. Ahora, la ironía del destino las había devuelto con una fuerza brutal. Se acercó lentamente y se sentó en una silla frente a él. Rodrigo la miró con lágrimas acumulándose en sus ojos. Te hice mucho daño, Mariana. Ella no respondió de inmediato. Sí. Rodrigo asintió con tristeza. Pero aún así, ¿vienes a verme? Mariana respiró hondo. No vine por ti, Rodrigo. Vine por mí. Él la miró con confusión. Necesitaba verte así, continuó ella, su voz firme pero sin crueldad. No porque disfrute tu sufrimiento, sino porque necesito cerrar este capítulo. Rodrigo bajó la cabeza.
lo entiendo. Mariana lo observó por un momento más. Años atrás, habría dado todo por verlo suplicar su perdón. Pero ahora entendía que no lo necesitaba. Porque ya había ganado. Se puso de pie y, con una última mirada de despedida, dijo: «Cuídate, Rodrigo». Y sin esperar respuesta, salió de la habitación. Cerró la puerta detrás de ella con una sensación de paz que jamás creyó posible. Porque, finalmente, el pasado ya no tenía poder sobre su presente. Y su futuro estaba esperando. La ciudad respiraba bajo el resplandor de la luna cuando Mariana salió del lúgubre hotel donde Rodrigo se desmoronaba como una sombra de lo que alguna vez fue. Caminó sin rumbo fijo, dejando que sus pasos la guiaran por las calles que antes le parecían gigantes y amenazantes, pero que ahora sentía como suyas. El aire fresco le acarició el rostro, y con él, una sensación nueva se instaló en su pecho. Libertad. No la falsa libertad que creyó tener cuando escapó de la casa de Rodrigo aquella noche de humillación, ni la que sintió cuando empezó su nuevo trabajo en la cafetería. No. Esta era diferente. Porque ahora sí había soltado el pasado. Ya no había rabia. Ya no quedaban heridas abiertas. Había mirado a los ojos al hombre que la destruyó y, por primera vez, no sintió miedo, ni rencor, ni amor. Solo indiferencia. Y eso significaba que estaba lista. Lista para su vida. Para su futuro. Para ser la mujer que siempre debió ser. Los tacones de sus zapatos resonaban en la acera cuando su celular vibró en su bolso. Lo sacó y vio un mensaje de Héctor. ¿Cómo estás? ¿No has regresado a casa? ¿Necesitas que pase por ti? Sonrió sin darse cuenta. Héctor. Él siempre estaba ahí, de una manera silenciosa pero firme. La vida le había enseñado que los hombres como Rodrigo estaban por todas partes, depredadores vestidos de príncipes, encantadores en la superficie pero podridos por dentro. Pero los hombres como Héctor eran raros. Hombres que no buscaban aplastarla, sino impulsarla. Que no intentaban cambiarla, sino aceptarla. Y ahora, después de todo, lo veía con nuevos ojos. Se tomó un segundo antes de responder. Estoy bien. Solo necesitaba caminar un poco. Nos vemos mañana. No estaba lista para más en este momento. Pero sabía que pronto lo estaría. A la mañana siguiente, Mariana se despertó con una energía que no había sentido en años. Se miró en el espejo y, por primera vez en su vida, le gustó lo que vio. No por la ropa elegante, ni por el maquillaje sutil, ni por la forma en que su cabello caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Sino porque vio a una mujer fuerte. Una mujer que había sobrevivido al peor de los desprecios, que había caído, que había llorado en las sombras, pero que se había levantado con más fuerza que nunca. Ese día, se vistió con más determinación que de costumbre. Un traje sobrio pero sofisticado, tacones que resonaban con seguridad en cada paso y un perfume que hablaba de elegancia y poder. Era la dueña de su destino. Y nada ni nadie volvería a hacerla dudar de ello. Cuando llegó a la oficina de su empresa, sus empleados la recibieron con sonrisas y saludos respetuosos. Era impresionante cómo había cambiado todo. Tiempo atrás, había sido una mujer invisible. Ahora, todos la miraban con admiración. Señorita Mariana, tiene una reunión con los inversionistas en media hora, le informó su asistente. Perfecto. Prepáralo todo, respondió con una sonrisa. Caminó con seguridad hasta la sala de juntas, donde la esperaban los hombres más poderosos del sector. Ellos, que antes jamás le habrían prestado atención, ahora estaban ahí, esperando escucharla, confiando en su liderazgo. Y Mariana les mostró exactamente por qué era la mujer que estaba al mando. Habló con claridad, con visión, con una determinación que dejó a todos impresionados. Y cuando terminó su presentación, supo que lo había logrado. Que nunca más volvería a ser una simple empleada doméstica a la que alguien pudiera despreciar. Ahora era una empresaria. Una líder. Y todo lo había conseguido sola. Después de la reunión, Mariana fue a su cafetería favorita para tomarse un respiro. Aún recordaba cuando servía mesas en un lugar parecido,
cuando cada propina representaba una pequeña victoria en su lucha por sobrevivir. Ahora, estaba ahí como clienta. Pidió un café y se sentó junto a la ventana, observando la vida pasar. Fue entonces cuando vio una escena que la sorprendió. Afuera, entre la multitud, estaba Rodrigo. Pero no la vio. Iba caminando con la cabeza baja, el paso lento, vestido con ropa gastada que ya no tenía la elegancia de antes. Por un instante, Mariana sintió que el tiempo se detenía. Años atrás, habría dado cualquier cosa por verlo así, pagando por cada lágrima que le hizo derramar. Pero ahora, no sintió absolutamente nada. No lo odiaba. No lo compadecía. Simplemente no le importaba. Rodrigo ya no era parte de su historia. Pagó su café, se levantó y salió del lugar sin mirarlo una vez más. Porque su vida estaba en otro camino. Y el pasado quedó atrás para siempre. Esa noche, después de un día de éxitos, Mariana recibió otro mensaje de Héctor. ¿Cenamos esta noche? Prometo que la comida es mejor que la de la cafetería. Esta vez, Mariana no dudó antes de responder. Me encantaría. Porque por primera vez en su vida, no tenía miedo de empezar de nuevo. Porque el amor propio le había enseñado que merecía algo mejor. Y porque, después de todo el sufrimiento, finalmente, era feliz. El eco de sus propios pasos resonaba en la acera mientras Mariana avanzaba con seguridad por las calles iluminadas de la ciudad. Habían pasado días desde su encuentro con Rodrigo, desde aquella última mirada que le permitió cerrar de una vez por todas la puerta del pasado. Sin embargo, aunque su corazón ya no le pertenecía a ese hombre, el destino aún no terminaba su juego. La noche era cálida, el aire llevaba consigo la promesa de algo nuevo. Mariana sintió una extraña ligereza en el pecho, como si el mundo le susurrara que finalmente estaba donde debía estar. Su teléfono vibró en su bolso, sacándola de su ensimismamiento. Era un mensaje de Héctor. ¿Lista para la cena? Espero que vengas con hambre porque pedí tu platillo favorito. Una sonrisa se dibujó en su rostro de manera involuntaria. Héctor siempre tenía un detalle para ella. Siempre encontraba la manera de hacerla sentir especial sin pedir nada a cambio. Dio la vuelta en la esquina y vio el restaurante elegante donde se encontrarían. Pero, antes de cruzar la calle, algo en el reflejo de una vidriera captó su atención. Su sangre se congeló. A unos metros de ella, de pie junto a un poste de luz, estaba Rodrigo. Pero ya no era el hombre que conocía. Parecía una sombra, un fantasma de sí mismo. Su ropa estaba arrugada, su cabello desordenado, y su piel, antes cuidada y tersa, ahora se veía pálida y descuidada. Sus ojos, los mismos que un día la miraron con desprecio, ahora reflejaban algo completamente distinto. Vacío. Él también la había visto. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos habló. Hasta que Rodrigo, con un temblor en los labios, se atrevió a romper el silencio. Mariana, su voz era ronca, como si no hubiera hablado en días. Ella sintió que el mundo le presentaba una última prueba. Podía marcharse sin decir nada. Podía ignorarlo y seguir adelante, como lo había hecho la última vez. Pero esta vez, eligió enfrentarlo. Dio un paso adelante, con la misma postura erguida y elegante que ahora la caracterizaba. Lo miró sin rencor, sin miedo. Solo con la verdad en sus ojos. Rodrigo. Él tragó saliva, visiblemente afectado. Su mano temblorosa se deslizó por su nuca, como si estuviera reuniendo las palabras que necesitaba decir. Sé que, no tengo derecho a hablarte. Sé que lo arruiné todo. Pero, necesitaba verte. Mariana no respondió. Simplemente esperó. Rodrigo suspiró y bajó la mirada. Siempre pensé que estarías ahí. Que pasara lo que pasara, siempre tendría a Mariana esperando en casa. Creí que nunca te cansarías de mí. Levantó la cabeza y sus ojos estaban empañados. Pero te perdí. Y no solo te perdí, sino que vi cómo te convertiste en alguien que no necesita a nadie. Mucho menos a mí.
Mariana apretó los labios. En otro tiempo, habría soñado con escuchar esas palabras salir de su boca. Pero ahora, ya no significaban nada. Rodrigo, todo lo que dices es cierto. Siempre creíste que estaría ahí. Que nunca me cansaría. Que mi amor por ti era más fuerte que todo el daño que me hiciste. Hizo una pausa antes de agregar. Pero te equivocaste. Rodrigo cerró los ojos por un instante, como si cada palabra de Mariana fuera un golpe directo a su orgullo herido. Lo sé, susurró. Y por eso estoy aquí. Porque sé que no merezco perdón, pero quisiera pedirlo de todas maneras. El viento sopló entre ellos, como si el universo entero esperara la respuesta de Mariana. Pero ella no titubeó. No necesito escuchar tu disculpa. Rodrigo pareció confundido. No. Mariana negó con la cabeza. No. Porque ya no te guardo rencor. Porque te solté hace mucho tiempo. Y porque, al final, el mejor castigo para ti no es mi odio, sino mi indiferencia. Rodrigo tembló. Su rostro reflejó el golpe de aquellas palabras. Porque él sabía que era verdad. Porque él sabía que ya no tenía ningún poder sobre ella. Se quedó ahí, paralizado, mientras Mariana le dedicaba una última mirada y entonces se dio la vuelta. Sin arrepentimientos. Sin dudas. Sin mirar atrás. Cruzó la calle con paso firme y entró al restaurante donde Héctor la esperaba con una sonrisa cálida y un brillo en los ojos. Y cuando él le extendió la mano, Mariana la tomó sin miedo. Porque el pasado había quedado atrás. Y frente a ella, solo quedaba el futuro. El aire tenía un aroma distinto aquella mañana. Era una mezcla de café recién hecho, tierra húmeda y el perfume sutil de la libertad. Mariana se despertó con la sensación de que algo en el universo se había acomodado de la manera correcta, como si cada pieza que alguna vez estuvo fuera de lugar finalmente hubiera encontrado su sitio. Desde su ventana, podía ver la ciudad despertando, los autos avanzando apresurados, la gente caminando por las aceras con el peso de la rutina en los hombros. Pero para ella, este día no era como cualquier otro. Este día era el inicio de algo más grande. Se levantó con calma, disfrutando del simple acto de estirarse sin preocupaciones. Se permitió un momento para admirarse en el espejo. Sus ojos reflejaban seguridad, su postura era firme y su sonrisa era real. No era la de una mujer que fingía estar bien. Era la de alguien que había ganado. Hoy tenía una reunión importante. Una de esas que definirían su futuro. Cuando bajó las escaleras de su elegante departamento, su asistente ya la esperaba en el lobby con una carpeta en la mano. Señorita Mariana, los inversionistas están emocionados con la propuesta de expansión. Dicen que su visión es exactamente lo que la industria necesita. Mariana asintió con una leve sonrisa. Perfecto. Quiero que todo salga impecable. Esta es solo una de las muchas oportunidades que vienen en camino. Su asistente la siguió hasta el auto con admiración en los ojos. Es increíble cómo ha logrado todo esto en tan poco tiempo. Mariana se detuvo un segundo antes de entrar en el auto. No fue en poco tiempo. Volteó a verla con una expresión serena, pero firme. Fue toda una vida. Mientras Mariana avanzaba en su mundo de éxito, Rodrigo descendía al fondo del suyo. Su desgracia ya no era un secreto. Los mismos amigos que antes lo aclamaban ahora lo evitaban. La empresa en la que trabajaba lo había borrado de sus registros. No tenía empleo, no tenía dinero, no tenía hogar. Las noches eran su peor enemigo. El insomnio lo torturaba, y cuando dormía, las pesadillas lo devoraban. Soñaba con la risa cruel de Vanessa cuando lo dejó, con las miradas burlonas de aquellos que alguna vez lo envidiaron y que ahora lo veían como un hombre fracasado. Pero lo que más lo atormentaba era el rostro de Mariana. No su rostro de antes, cuando aún era su esposa sumisa, sino el de ahora. La mujer segura, poderosa, la que lo miró sin odio, sin amor, sin ningún sentimiento en absoluto. La indiferencia de Mariana fue su castigo más grande. Porque si lo hubiera odiado, al menos eso significaría que todavía tenía un lugar en su corazón. Pero no.
Para ella, él ya no existía. Y eso lo mataba. El destino no olvida. Y lo que se siembra, tarde o temprano se cosecha. Rodrigo lo aprendió de la peor manera cuando, una tarde lluviosa, se encontró caminando sin rumbo fijo, con la ropa empapada, el estómago vacío y la mirada perdida. Su reflejo en una vidriera le devolvió la imagen de un hombre derrotado. Un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo por su propia arrogancia. La vida le había dado oportunidades. Le había dado amor. Le había dado a Mariana. Pero él lo pisoteó todo con su soberbia. Y ahora, estaba solo. Se apoyó en un muro y cerró los ojos. No sabía si tenía fuerzas para seguir. No sabía si quería seguir. Mientras tanto, Mariana estaba en su restaurante favorito con Héctor. Ambos compartían una copa de vino después de una reunión exitosa con los inversionistas. «Lo lograste», dijo Héctor con una sonrisa cálida. «Sabía que lo harías». Mariana lo miró con gratitud. «Gracias por creer en mí». Héctor negó con la cabeza. «No tenía que creer en ti, Mariana». Le sostuvo la mirada con intensidad. «Tú sola lograste todo esto». Ella sintió un nudo en la garganta. Porque era cierto. Ella sola había salido del infierno. Ella sola había construido su imperio. Ella sola había demostrado que nunca más volvería a ser despreciada. Héctor tomó su mano con suavidad. ¿Y ahora, qué sigue? Mariana sonrió con determinación. Todo. Porque la vida, finalmente, le pertenecía. Esperamos que esta historia te haya emocionado tanto como a nosotros al escribirla. ¿Qué te pareció el destino de Mariana y Rodrigo? ¿Crees que él merecía una segunda oportunidad o que la justicia del destino fue perfecta? Cuéntanos en los comentarios tu parte favorita y qué otras historias te gustaría ver. No olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para más historias llenas de emoción, drama y venganza. Nos vemos en la próxima.